Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, nos llama a nuestra propia conversión. Estamos en este sábado 20 de junio del segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, del 17 al 25. Después de la muerte de Jehoiada, los jefes de Judá fueron a postrarse delante del rey y éste se dejó llevar por sus palabras. Entonces abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, rindieron culto a los postes sagrados, a los ídolos, y por este pecado se desató la indignación del Señor contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtieran al Señor, pero no quisieron escucharlos. El Espíritu del Señor revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, y éste se presentó delante del pueblo y les dijo: así habla el Señor, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? Así no conseguirán nada. Por haber abandonado al Señor, Él los abandonará a ustedes. Y así continúa esta historia, queridos amigos, que es una historia hasta casi ya ese oíña de lleva de no acabar. Lleva. En la medida en que ñande VTI, o ya popona mía, nos ayuda, volvemos al Señor, procuramos darle sentido a nuestra existencia, ¿verdad? Pero después otra vez, volvemos continuamente. La palabra del Señor siempre nos invita en este sentido a mirar, a entender, a saber cómo tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que caminar, cómo tendríamos que hacer para mantenernos en la fidelidad del Señor. Y aquí justamente dice que después de un cierto tiempo, que es considerado ya el tendotal que se pone al frente de la comunidad, sin embargo, cae en el pecado de la idolatría. Dentro de nuestro estudio bíblico siempre nosotros encontramos y nos damos cuenta que el principal pecado que la Biblia nos dice y nos cuenta es siempre el pecado de la idolatría. Idolatría quiere decir, queridos amigos, ñandere saray beñan de yárabe, ñamoí otras cosas delante, cosas del mundo, cosas superficiales, el dinero, el poder, el placer, mía ñandere importante, ¿verdad? Las cosas materiales. Añandere saray del aspecto espiritual, que es lo esencial y lo fundamental. Pidamos al Señor esta gracia de poder retomar y de entender que lo esencial y lo fundamental en el seguimiento de Jesucristo es dejar que el Espíritu trabaje en nuestro corazón y nos dé esa vida plena para entender y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.